Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella, Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy es domingo, último domingo de junio. Se viene una gran fecha en este país, la celebración del 4 de julio. Pues creo que vamos a estar aquí en casitas, gracias a Dios, como están las cosas, no queremos coger para ningún lado. Y creo que viene el Padre para acá, no sé si habrá regresado a vacaciones, a participar acá con nosotros. Vamos a hacer un pequeño asadito. Viene el niño María Rebeca, creo que con la novia, estaba hasta Wandy con dos amigos de él, Mabe y yo. Y el Padre, ojalá pueda el Padre. Yo creo que está de vacaciones todavía. Bueno, hermano, misa de domingo, misa de precepto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para ir a su misa hoy y estar más atentos que nunca. Por eso, con amor y cariño, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos envuelva en su burbuja de amor, de paz y de protección, para que día a día y noche a noche, junto allí, abrazadito a la Santísima Trinidad, tome esa burbuja y la selle con el lazo dorado de su manto sagrado. Y que la sangre de su Hijo Jesús nos cubra hasta la planta de los pies. Que San Miguel vaya a la derecha, San Gabriel a la izquierda, San Rafael el ángel de la guardia detrás de mí y Jesucito y la Santísima Virgen María delante de mí. Amén. Bueno, junio 29, domingo, hoy es día de San Pedro y San Pablo apóstol. No sé por qué en Colombia lo celebraron ayer sábado, pero es hoy, San Pedro y San Pablo. Tanto es así que mañana lunes es festivo en Colombia por esta fiesta. Ok, la primera lectura viene de Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 11. Me imagino que hablará de Pedro y Pablo. En aquellos días, el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia con intención de torturarlos. Ordenó la ejecución de Santiago, el hermano de Juan. Al comprobar la satisfacción que con ello había causado a los judíos, se propuso encarcelar a Pedro, en fecha que coincidió con las fiestas de Pascua. Una vez capturado, encomendó a su custodia a 4 piquetes, compuesto cada uno por 4 soldados, con el propósito de juzgarlo públicamente después de la Pascua. Mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, la iglesia rogaba fervientemente a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes se proponía someterlo a juicio público, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda del ángel. Tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y al instante cayeron las cadenas de sus muñecas. El ángel volvió a hablarle: ajústate el cinturón y cálzate. Hecho esto, le dijo: ponte la capa y sígueme. Pedro fue tras él, sin saber con certeza si lo del ángel era o no real. A él le parecía todo un sueño. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo y por fin llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió solamente ante ellos. Ya en el exterior caminaron un trecho y sin más el ángel desapareció de su lado. Pedro entonces volvió en sí y exclamó: ahora me doy cuenta de que el Señor ha enviado su ángel para liberarme de las garras de Herodes y de la trama organizada contra mí por el pueblo judío. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yo nunca había leído esto. Desconocía totalmente esta lectura. No tenía ni idea que a Pedro le había pasado semejante milagro. O sea, me hace acordar, claro está, que yo no le llego a Pedro ni a los tobillos. Yo he contado aquí varias veces que a mí me tocó comprar un repuesto cuando yo tenía mi empresa en Cali, la empresa que Dios me dio. Y recuerdo que el repuesto lo vendían en una olla bien fea. Cuando le decimos olla en Colombia es a un barrio bien maluco, consumidores, atracados, o sea, una cosa peligrosa y horrible. Y no recuerdo quién me dijo: mira, eso lo vende solamente fulanito, este es el teléfono de él. Yo lo llamé y le dije: vea, ¿usted tiene este repuesto? Y me dice: sí. Él cogía aires que le llevaban
le pagaba 10,000, 20,000 pesos a la persona y él lo vendía en piezas y le sacaba como el 1000%. Entonces, yo le dije, ¿y cómo le puedo pagar? Y dice, solo efectivo. Yo, ok, está bien. Para mí era bien importante arreglar este aire porque con eso me daba entrada a una gran empresa si yo lograba arreglar ese aire. O sea, me lo pusieron como quien dice, para no dejarte entrar. Pero nadie cuenta con la fuerza que nos puede dar Papito Dios. Entonces, voy yo, dejo la camioneta bastante retirada, le pido a Dios que me cubra con su sangre preciosa, que me haga invisible ante el mal, el maligno y la oscuridad. Hermano, así fue, literalmente fue así. Yo iba caminando por entre la gente drogadita, prostitutas y todo eso, y nadie me volteó a ver, ni de ida ni de venida. Eso sí, yo me quité en mi reloj, yo casi siempre uso el reloj, más nada. No llevé celular, el celular lo dejé en el carro. Y así como entré, así salí. Es más, yo ni siquiera verifiqué que era repuesto. Yo lo cogí, le pagué su plata y me fui. Me monté en la camioneta. Antes de prender la camioneta me di la señal de la cruz y dije, Dios mío, gracias. Gracias por haberme hecho invisible. Todavía ahí no estaba tan entregado a Dios como lo estoy ahora o como trato de estarlo ahora. Entonces, ahí es donde vemos nosotros, así como le pasó a Pedro, que pensó que era un sueño, y ya cuando se despertó cuando vio verdad fuera de la cárcel, fue que él dijo, wow, esto no fue un sueño, esto es verdad. Muchas cosas nos pasan a nosotros y nosotros decimos, Dios mío, ¿de verdad estaba soñando o fue real? Pero siempre Dios protegiéndote. Dios nos protege hasta en los sueños. Dios nos protege en todo momento, en toda adversidad, hasta en las cosas buenas. Dios está allí. Porque nosotros pensamos siempre que en las cosas buenas Dios no está, sino que están las malas protegiendo. No, Él no se va de nosotros. Pero además de eso, Él nos tiene un ángel de la guarda que nos cuida y nos protege. O sea, Él nos tiene una escolta personalizada, VIP, que es el ángel de la guarda, más Él, más la Santísima Virgen María, más San José. Y a eso agrégale la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, no solamente a Pedro, todos y cada uno de los seres humanos tiene protección de Dios. Cuando nosotros en nuestro libre albedrío decimos, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Dios sabe que estoy hablando de ejemplo. Él es tan respetuoso que dice, ok, está bien. Y se retira. Él es tan respetuoso que se va. Entonces muchas veces decimos, pero ¿y por qué si existe Dios me pasó esto? ¿Por qué? Existe Dios para ti porque es un Dios bombero. O sea, solamente cuando tú lo estás necesitando. Si no lo estás necesitando, ni siquiera lo nombra. Ni siquiera un gracias, Padre. Entonces, hermanos, mi mejor enseñanza es ese testimonio. Ahora, con esto no estoy diciendo que sí, ahora desafíen a Dios. No, al contrario, le dije, Señor, te lo pido, es de mi trabajo. No estoy ni comprando vicios, ni yendo a buscar prostitutas, ni en fiesta, nada. Estoy, Señor, honrándote con mi trabajo. Y Él así lo hizo. Me protegió. Bueno, hermanos, ahora vamos con el responsorial. Dice así, el Señor me libró de todos mis miedos. Conmigo, por favor. El Señor me libró de todos mis miedos. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza sin cesar está en mi boca. Todo mi ser se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Conmigo, el Señor me libró de todos mis miedos. Glorifiquen conmigo al Señor. Ensalcemos su nombre todos juntos. Yo busqué al Señor y me respondió. Me libró de todos mis miedos. El Señor me libró de todos mis miedos. Quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan sus rostros. Clama el humilde y el Señor lo escucha.
de todas sus angustias lo salva. Conmigo, el Señor me libró de todos mis miedos. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los defiende. Sientan y vean qué bueno es el Señor, feliz en quien Él confía. El Señor me libró de todos mis miedos. Segunda lectura es Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 y 17 y 18. Querido hermano, mi vida está a punto de ser ofrecida en sacrificio. La hora de mi muerte está al caer. He luchado con valor. He corrido hasta llegar a la meta. He conservado la fe. Solo me queda recibir la corona correspondiente a mi rectitud, que el Señor justo juez me entrega el día del juicio, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su manifestación. El Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para llevar a buen término el anuncio del mensaje, de modo que todos los paganos pudieran escucharlo. El Señor que me libró de la boca del león seguirá librándome de todo lo malo y me otorgará la salvación en su reino celestial. A Él la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Me encantó esta parte aquí que dice: solo me queda recibir la corona correspondiente a mi rectitud, que el Señor, juez justo, me entregará el día del juicio. Ustedes se imaginen que nosotros, por tratar de hacer la voluntad de Dios al máximo, tratar de ir por el camino de Dios, tratar de ser cada día un mejor ser humano, Dios nos tenga una coronita chiquitita, así, no, que yo no digo ni de oro, no, una coronita, algo simbólico, y me diga: Rafael, hiciste algo, porque nada de lo que hagamos será suficiente para Dios. Pero por lo menos que me diga: Rafael, ¿sabes qué? Gracias a ti aquí vinieron 10 almas, 3 almas, 15 almas, no sé. Yo creo que tiene que ser, o sea, tiene que sentirse uno sin dejar la humildad, ojo, pero tiene que sentirse uno realizado. Decir: wow, ayudé en algo al Padre. El Padre fue conmigo beneficioso, benévolo y bondadoso. Yo le retribuí en algo. Que Él diga: gracias a tus oraciones por las almas benditas del purgatorio, subieron acá al cielo, no sé, 100 almas en toda tu vida. Wow. Gracias a ti, Rafael, había gente que no creía en mí, y gracias a lo que tú le dijiste, comenzaron a creer en mí. O a los videos que tú montaste, o a la persona que te encontraste en el transporte y esa persona te vio rezando, te vio tan concentrado que dijo: oye, algo tiene que tener esto de bueno, que ese señor está así. O ese matrimonio que estaba destruido gracias a lo que te dijo, lo que le dijeron tu esposa y tú a la esposa y al esposo, ese matrimonio se restableció. 1, 2, 3, 4 matrimonios, no sé. O mira, gracias a ti recibieron a mi madre en su reliquia de la Virgen de Guadalupe en 100 hogares. Bueno, mira, 2 personas que han recibido la reliquia, uno ya tomó todos los sacramentos. Correcto. Que creo que ella nos ve. Ella es venezolana, la suegra de él, y creo que su hija también nos ve. Y es más, hasta trabajé con ella en la parte de las cosas de los carros, o sea, llevando carros. Y gracias al Señor, ahí tampoco me faltó mi papita, ahí tampoco me faltó nada, pude pagar la cuota de mi casa y todo. Pero lo bonito es eso. Lo bonito es cómo hacemos para que cada día más podamos ganarnos esa corona. Pues repito, no es una corona de rey, no vamos a ser rey en el cielo, no. Vamos a ser almas que ayudamos a esta guerra espiritual en esta tierra. Gracias a esa reliquia, que llevamos esa reliquia,
esta persona tomó su sacramento y se van a casar por lo católico, que es lo más lindo. O sea, es un matrimonio que está bajo la gracia de Dios. Y así muchas personas que se han encontrado con nosotros nos han dado las gracias porque esa reliquia ha hecho grandes cosas en sus casas. Aparte de ser buenos hogares y buenos matrimonios, los ha bendecido todavía mucho más. Hermoso, hermoso testimonio. Por eso, nunca será suficiente lo que hagamos por el reino del cielo. Y el gran pago será eso, vivir por la eternidad al lado de Dios. Amén. Vamos con parte del Santo Evangelio. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún otro profeta. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro declaró, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le contestó, feliz tú Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre, porque está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Alabanzas y glorias a ti, oh Cristo. Vamos a leer un breve comentario que hay en el librito y dice así. Pedro es una roca en muchos momentos. Se muestra fuerte, valiente, con una fe inamovible y clarividente en Jesucristo. Otras veces tiene la pequeñez de un simple guijarro. Niega a Jesús, no encuentra valor para estar al pie de la cruz, se encierra en el cenáculo, no la aventaja Pablo en su grandeza y en su debilidad, lleva el evangelio hasta el confín de la tierra, pero lleva una espina en la carne. 2 Corintios 12:7 dice así, que le recuerda su fragilidad. Una espinilla, una pequeña espinita lleva en su corazón, que le recuerda su fragilidad, el que negó a Jesús 3 veces. Nos parece mucho a Pedro y a Pablo, nos parecemos mucho a Pedro y a Pablo. Llevamos la valentía del primero siempre que constatamos el valor de nuestra fe y de nuestro esfuerzo aceptamos la fragilidad del segundo, de Pablo. Aunque con cierta resignación y desasosiego. Solo cuando reconocemos que es Dios quien nos hace fuerte con su gracia, entramos a formar parte de los hombres y mujeres grandes a través de los cuales Dios quiere seguir obrando. Pedimos tu intercesión, apóstol Pedro, danos tu entusiasmo por Jesús y ayúdanos a acompañar a quienes nos han sido confiados. Pedimos tu intercesión, apóstol Pablo, enséñanos a romper fronteras en el anuncio del evangelio. Guíen nuestros pasos para que podamos llegar a entregarnos a Jesucristo el Señor como lo hicieron ustedes. Linda reflexión. Pero yo no me puedo quedar atrás porque mi misión es traer hermanos separados o que estamos esperando acá para la iglesia. Por eso voy a darles un pequeño testimonio de lo que me pasó una vez con esta lectura. Primero comenzaron diciendo de que no, es que Jesús fue la piedra angular de la iglesia. Y yo le dije, ¿y? No, es que tú dices que Pedro es la primera piedra de la iglesia. Y yo, no, un momentico. Hay dos cosas diferentes. En una construcción siempre existe la primera piedra que se llama piedra angular.
Esa piedra se coloca siempre hacia el norte. Bueno, se colocaba en aquel tiempo hacia el norte. Era la primera piedra que se colocaba, pero era como esa piedra que de ella dependían las demás piedras. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que Pedro es el primer papa y que Pedro fue la primera piedra en la iglesia? Yo le dije, ¿no acabamos de leer que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y se lo juro, hermano, que el hombre estaba tan empecinado en querer pensar que su pastor tenía razón, que ha hecho esto. Nosotros estábamos hablando de pie. Y él dijo, perdonen que no me sale la cara, dijo, mira, pero mira lo que dice la Biblia. Este es Pedro y sobre esta iglesia edificaré sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo, ¿de verdad tú me vas a decir que en la Biblia dice que Jesús se señaló? No, pero es que mira lo que dice sobre esta piedra. A ver, en el español hay dos adjetivos demostrativos. Este o esta y aquel o aquella. Cuando tú dices este, es que porque está aquí, frente a ti. Tú nunca dices este, porque si tú te vas a referir a ti, tú dices yo soy. El español es claro. Tú nunca dices esta piedra y señalándote tú, o sea, o hablando de ti mismo. Tú dices yo soy la piedra que sobre por eso que Jesús habla la piedra angular que desecharon los constructores, porque lo sacaron a él de esa tradición judaica que venía de Dios. Miren cómo son ellos cómo se dejan seguir de los inventos de los pastores, que él decía, no es que Jesús dijo, esta piedra. Cuando tú hablas de esta, es esta que está aquí, cerca a ti. Aquella está lejos de ti. Entonces, es la terquedad la que los lleva a seguir queriendo tener una razón ilógica. La piedra angular se llama piedra angular, pero sobre esa piedra que va, la primera piedra. Es que la piedra angular es diferente a las demás piedras. Es una piedra especial que buscaban, siempre señalando hacia el norte, y era la piedra en donde comenzaba sobre ella formar la casa. Por eso es que Pedro es la primera piedra que va sobre la piedra angular. Entonces, además de eso, igual no entró en razón. Además de eso le dije, y mira, aquí prácticamente en sí está diciéndote sobre la confesión. Ahí no dice la palabra confesión. Y yo, es que tú no vas, o sea, es como la palabra purgatorio. Tú no la vas a encontrar en la iglesia, perdón, en la Biblia, pero sí la iglesia le da un nombre. Aquella parte de la Biblia donde dice, y de esta cárcel no saldrás hasta que pagues el último de tus pesos. O bueno, de tu deuda. Colombia se llama peso. Ay, no dice confesión, dice, pero él le dice, Pedro, lo que tú ates en la tierra, quedará atado en la tierra. Lo que desates en la tierra, quedará desatado, perdón, en el cielo. ¿Qué es un pecado? Una atadura. Siempre que tú pecas, te estás atando al demonio. Cuando tú haces el bien, glorificas, oras, o sea, te comportas como Jesús nos enseñó que nos teníamos que comportar, ¿te estás atando a quién? A Dios. Pero Dios es tan benévolo, Dios es tan compasivo y Dios es tan misericordioso que Dios te da libre albedrío que cuando tú te quieras ir, te vayas. Dios en ningún momento te ata obligado. Dios te ata con su amor. Dios te ata con su misericordia. Dios te ata con la promesa de que si estás con Él, vivirás una vida eterna hermosa. Hermosa.
sin fuego que nunca se apaga, sin olor a azufre que no te deja respirar, sin pestilencias, sin imágenes horribles como demonios, como alacranes, serpientes, todos los animales feos que nos causan cierto temor en este mundo. Hermano, ¿qué tanta terquedad puede existir en tu corazón para no aceptar de que la iglesia que dejó Jesús es la iglesia católica? ¿Qué tanta terquedad, qué tanta obstinación te da el no querer portarte y amar a la iglesia católica como lo hacen en la cristiana? En la secta, porque no es ni siquiera una iglesia, son sectas. ¿Por qué el hinduismo es una religión? Porque el hinduismo no salió de la iglesia católica. O sea, todos los cristianos salen de la iglesia católica, entonces son una secta, un apéndice, una derivación, un movimiento rebelde, por llamarlo así. Entonces, ¿qué nos enseña Pedro y Pablo? Pedro nos enseña la valentía que sale en tu corazón cuando recibes el Espíritu Santo, pero a la vez te muestra que le puedes tener miedo así andes en los caminos de Dios a las cosas de la vida. ¿Y qué te muestra Pablo? Te muestra esa constancia. Fíjense que Pablo, cuando él no sabía de Jesús, él era constante en su religión judaica. Tanto es así que persigue a los cristianos. Él no persiguió a los apóstoles porque no se los encontró en el camino, si no los hubiera perseguido. Tanto es así que cuando él llega a una casa cristiana, este hombre le dice a Dios, Dios mío, pero tú me vas a mandar aquí a que yo acoja a un hombre que nos persigue. Y Jesús le dice, sí. Y él lo acoge. Perraco, ¿no? Entonces, ya Pablo, cuando es Jesús quien le habla y él se da cuenta que está correteando la parte equivocada, que está jugando en la historia equivocada, entonces se vuelve constante en las cosas de Jesús. ¿Seremos constantes como Pablo? ¿Seremos valerosos cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y se apodera de nosotros? Pero a la vez somos frágiles porque le tenemos miedo a la muerte, a una enfermedad, al dolor, a estar perdido, a no estar dentro de una casa que nos sentimos protegidos de animales, de todas las cosas malas. Hermanos, de verdad, pongámonos la mano en el corazón y digámosle a Dios, Señor, danos la perseverancia de Pablo, pero la templanza de Pedro, siendo frágiles y humildes en nuestro corazón. Suscríbete, hombre. Ya te lo he dicho muchas veces. Dale like. Comenta, por favor. Queremos saber qué piensas, cómo te sientes, si esta lectura te llegó, si te identificaste con algo. Pero además de eso, haz tus oraciones, reza, visita al Santísimo, haz tu rosario, penitencia y ayuno. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Chau, chau!